sobre justamente la producción primaria y la transparencia que tienen los lagos para mostrar como una forma de reflejar este estado de conservación de los estaños. El trabajo fue realizado por Eric Clavero, principalmente, Eric Ballesteros, perdón, y Danilo como persona, como parte del grupo. Ahora sí. Bueno, los estaños y basas, los lagos de alta montaña, pues se consideran que tienen una calidad ambiental, ¿no? Generalmente se consideran que son oligotróficos, tienen una estratificación muy clara durante el invierno, pero también tenemos las basas que también son mucho más, se pueden secar durante el verano, se congelan, y también las cuencas presentan también diferencias, pueden ser mucha vegetación, pueden tener zonas más rocosas. Esto genera pues parte de esta variedad ambiental, ¿no? ¿Sí? Pero cuando uno ha estado en los lagos, pues la primera impresión que uno puede tener es, mira, qué bonito, ¿no? O qué transparente que son esos lagos. Pero puede haber también excepciones. Una de estas era el estaño de Crozet, una foto de 2014 donde se puede ver muy claro esta color verde, muy poca transparencia, producida sobre todo por la introducción de peces. Los peces se comían el plancton, el zooplancton, y ya no había quien comiera esta área. En un proyecto de los Pirineos se sacaron estos peces, y al poco, bueno, unos años más tarde, el lago empezó a volverse más transparente. Pero esto es un caso excepcional. Sí. Uy. Bueno, primeros programas técnicos. Entonces, el trabajo va en esta zona de los Pirineos, lo que tiene que ver con los lagos, en la zona de Aragón, en lo que es el Monte Perdido, en el Parque de Aguas Torres, y hay 6 lagos en la parte de Alto Pirineo, el lago de Robinets, de Cosel Norte, y los 3 estancias de el superior y el inferior. En total 21 estancias. En general tenían una media de 13 hectáreas, y hay otro mayor superior a 5 hectáreas, muy pocos, y la fundaria, la profundidad alrededor de 10 metros de profundidad. O sea, lagos grandes, pero tampoco demasiado. Y bueno, para justamente poder ver esta transparencia, tenemos los dos lagos que puede ser una forma muy cualitativa de mirarlo, pero cómo esto lo podemos convertir en una forma más cuantitativa para poder usarla, ¿no? Para poder estudiarlo. Pues el método más tradicional es este método del SECI, muy probado mucho tiempo. Para los que no lo conozcan, pues es unir este disco en el lago y mirar pues hasta la medida, hasta que no pierdes, hasta que no lo olvides. Esta profundidad se relaciona con una constante de Paul Yachting del 29, y obtenemos esta variable que le llamamos el coeficiente de atenuación, pero esto también va a depender mucho, puede ser un poco subjetiva, va a depender de la expertidad de la persona que mide, de las condiciones también ambientales. Para un poco quitar estos problemas, ahora también podemos usar un sensor, que llamamos el ICOR. Este instrumento trabaja usando un sensor superficial y un sensor que lo vamos hundiendo, similar como hacemos con el SEC. De esta manera podemos obtener un valor real, mucho más real de este careo. Aquí entonces ya se puede ver, justo comparar los resultados del CADE del SECI con el CADE del IC. Hay una correlación significativa bastante buena. Pero aquí viene ya un problema. Si ustedes lo piensan, puede haber lagos, si ustedes hunden el SECI, puede llegar al fondo. Entonces este valor no sería muy exacto. Entonces esto significa en estos puntos rojos en estos lagos que también. En este caso, se utilizaba un valor fijo de 0.2 que representa esta línea roja, con el valor de C. Pero si ustedes ven aquí, esto sería en cambio los resultados con el ICOR. Entonces hay una variabilidad, ¿no? Si bien esta línea, este 0.2 que usamos,
está cerca, bueno, podría aproximarse bastante bien. Lo interesante es que es muy fácil usar un SECI, pero para de licor es más complicado, ¿no? Es costoso y etc. Entonces, aquí, entonces, esta constante que teníamos al inicio, que del 29, el trabajo que ellos hicieron fue primero en el océano y en Inglaterra. O sea, las condiciones ambientales no son similares a los de los caños de alta montaña. Puede haber alguna variación. Cuando al obtener estos resultados con el licor, se recalculó esta constante para el clima. Entonces se utiliza este resultado de 1.2 que varía de la original, que era 1.7. Esto es interesante porque así, si uno va con un SECI a hacer trabajo en alta montaña, pues puede tener valores más aproximados de este KD, ¿no?, a la realidad. Así. Y para saber qué variables ambientales, morfológicas son importantes en estos estaños, pues hicimos primero un PCA, donde se puede ver que el primer eje tiene que ver con justamente de productividad. Tenemos aquí la clorofila, el fósforo, el nitrógeno inorgánico disuelto. Tenía un 24% de varianza. Y un segundo eje donde están sobre todo las variables morfológicas, la zona de la cuenca, la estructura vegetal de la cuenca y el tamaño del agua. Y luego se escogieron unas variables para testar este KD, qué variables son las significativas. Hacer una regresión. Y se encontró que la clorofila es la variable que explica más este KD, pero también el DOC se relacionó, sobre todo en varianza compartida. Entonces eso es interesante porque se ve que mucho del DOC viene es un componente autóctono en los lados. ¿Sí? Y con respecto a la clorofila, el resultado es el esperado, ¿no? Los nutrientes, tanto el fósforo como el nitrógeno del ozono, son las variables más importantes en esta prueba. Y un resultado también interesante fue aplicar un índice de fluorescencia, donde se toma un valor que está en 1.4, y los valores que están sobre los lagos que están sobre este valor, podemos interpretar que el origen del DOC es alóctono, y los que están sobre este valor es un origen autóctono. Estos 4 puntos que estarían dentro de lo que es el componente alóctono son los lagos que se encontraban en la zona de Aragón, que son lagos muy altos comparado con nosotros, donde la cuenca es muy poca, no existe mucha vegetación, y también dentro de los lagos es muy difícil también que se pueda crecer macrófitas. Entonces eso explicaría un poco este origen, mientras que el origen del DOC, mientras que el de los lagos que son mucho más bajos en general, pues el DOC es de origen autóctono, es decir, tiene que ver mucho con los macrófitos del lago, y también pues, es posible la zona de de la cuenca más cercana. Sí. Y para finalizar, pues lo que se propone, también proponemos más adelante, es actualizar los valores del KD con datos de años más recientes, porque este trabajo son datos del 2021. Entonces, probar datos hasta la fecha. También valorar la importancia de las formas autóctonas y alóctonas del DOC en la característica de los estaños. O sea, la última diapositiva anterior, pues explora en esta misma línea. Y la transferencia, esta variable, es importante, es crucial para evaluar el grado de conservación y planes de manejo en estos ecosistemas, ¿sí? Y tener pues acciones para el manejo, justamente. Eso sería. Gracias, Danilo. ¿Tenéis preguntas? ¿Puedes definir mejor qué es el DOC? El DOC, el carbono orgánico disuelto. Claro, sí. Quiere decir materia orgánica disuelta. Sí, partículas muy pequeñas. Perdón, eso no lo diré. ¿Tienes alguna hipótesis en relación a eso de qué fuentes, si las autóctonas o las alóctonas, van a influir más en la transparencia? Bueno, claro, pasa que de este lado los que tienen fuentes alóctonas son pocos y tienen unas características ambientales muy particulares. Si
tomamos en cuenta esto con los que tienen origen autóctono, pues sería básicamente la zona, principalmente las macrófitas, el fitoplancton, lo que da esto. Podría ser la primera hipótesis. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, pues pasamos a la siguiente.